Muy buenos días a mis alumnos de quinto semestre. Hoy vamos a tocar el tema correspondiente a la unidad 1, orígenes del currículo. Todavía estamos en esta primera unidad definiendo lo que es el currículo en su fase más general y también pues necesitamos definir las teorías correspondientes a este currículo, ¿no? Yo les pedí a través de su compañera que hicieran un esquema. eh, este esquema, vamos a checarlo para que todos tengan la misma instrucción en lo que carga. La actividad de la semana es un esquema libre en la libreta de la página 7 a la 8 de la antología y les pedí que hicieran los significados del currículum. Ustedes están revisando esa información mientras que pues también vamos explicando en clase parte de lo que llamamos currículo, ¿no? Permítanme, voy a... Bien, esto que llamamos currículum tiene su base en ciertas teorías. Teorías que se fueron definiendo, como ya les había comentado, a partir del siglo XX. Podríamos decir que es una disciplina especializada muy reciente que, bueno, cuya especialización ha estado firmemente en la profesión del pedagogo, ¿no? O del educador. Como sabemos, también la misma profesión de la educación, ya como tal, como una carrera, pues aunque digamos en la historia ha permanecido desde tiempos antiguos, la profesionalización, es decir, ser experto en educar, generar teorías, generar leyes, escribir reformas, involucrarse en este tipo de temas de contenido, contenido cultural que va a ser transmitido a través de todo el sistema educativo, pues es una disciplina especializada muy reciente. Por eso es que vemos la mayor parte de la teoría asociada a los años, a mediados del siglo XX, 1950. A partir de entonces, ya la literatura eh, de la cual tomamos ejemplo es principalmente norteamericana. Luego también un poco de la literatura europea y cuando vino este involucramiento, ¿no?, de la pedagogía latinoamericana a través de Paulo Freire y algunos otros maestros distinguidos de el área del Centro y Sudamérica, bueno, pues ya empieza a llegar también con algo de fuerza a México, ¿no? Tenemos representantes en México de la literatura del currículum, sí. Hay uno que, bueno, tendríamos que ver la planeación. Vamos a compartir la planeación para que ustedes observen quiénes forman parte de esa literatura, pero principalmente un nombre. Hay un nombre que destaca de entre todos, ¿no? Miren, aquí en las unidades yo les puse la bibliografía y hay uno que destaca y es Ángel Díaz Barriga y pues creo que es sobrina o la hija de él, todavía no me he echado ese chisme, pero Frida Díaz Barriga Arceo también es otra de las representantes. Bueno, aquí más adelante en la unidad 2 tenemos a Ángel Díaz Barriga, currículum, una mirada sobre su desarrollo y retos. Tenemos más de él aquí, Díaz Barriga Ángel, didáctica y currículum. Y así en cada uno de las unidades pues tenemos a nuestro queridísimo doctor Ángel Díaz Barriga con procesos curriculares, la investigación curricular en México, de ANUYES por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y bueno, lo que quiero dar a entender es que la bibliografía que podemos encontrar sobre el currículum va a ser casi siempre norteamericana y principalmente cuando hablamos del currículum mexicano, pues de este autor y de muchos otros también. Claro, especialistas en educación que a partir del siglo XX pues empezaron a destacar en el ámbito educativo. Bien, las teorías del currículum.
Toda teoría curricular debe responder a estas cuestiones, es decir, que el análisis y toda la literatura que se escribe sobre el currículum va a tender siempre a ser estos temas, ¿no? Son temas muy generales, repito, que junto con la didáctica, que esta es otra especialidad, junto con la didáctica, pues ya aterriza a lo que sería el frente a frente, día con día, el maestro y el alumno. Sin embargo, maestro y alumno tienen su base en teorías, en aspectos teóricos que pues primero se escriben, ¿no? Precisamente para generar un espacio de reflexión, de conocimiento, y después vamos a la práctica. Entonces, todas las teorías del currículum responden a estas cuestiones. ¿A quién vamos a enseñar? Es el primer reto, es el principal reto de toda teoría curricular. ¿Quién es la persona a la que le va a llegar la información, los saberes, la enseñanza? Hay diferentes tipos de personas y no me refiero a la personalidad, me refiero a los grupos y las características evolutivas, biológicas, psicológicas, sociales que tienen estos grupos, ¿no? Desde los más pequeños, educación infantil, educación inicial, en algunos países le llaman nido, ¿no? Este nido sería como la guardería en México, ¿no? Este, bueno, tienen características propias estos alumnos. Luego vamos a la educación ya infantil, inicial, de los 6 a los 12 años. Este grupo de edad también tiene características muy particulares, un desarrollo físico, un desarrollo mental propio que no agotaríamos en una clase, por supuesto, pero que debemos de tomar en cuenta. Y luego sigue este otro grupo de adolescencia, que bueno, no sé si ya en unos pocos años podríamos hablar de una teoría específica de la adolescencia, porque justo han cambiado mucho las formas del ser adolescente y obviamente también pasan por procesos evolutivos, físicos, emocionales, diferentes a lo del grupo de 6 a 12 años. Y luego ya vamos con los grupos de adultos, ¿no? Adultos jóvenes, estos que empiezan a ya elegir carrera o ya elegir una vocación, y así podemos ir yéndonos hacia arriba con grupos de adultos más grandes, ¿no? Así que la teoría curricular va a responder a esto de a quién enseñamos. Y siguiente cuestión, ¿qué es lo que debemos enseñar? Y vamos a destacar aquí la palabra debemos, porque como decíamos, ¿no? La escuela es una reproductora de una serie de conductas, ¿no? Reproductora de conductas que van a ir a repercutir en la sociedad. Entonces, de ahí la importancia que tiene la escuela, algo crucial. Todo lo que aprendamos en la escuela va a ser crucial para el resto de nuestras vidas. Así que lo que debemos enseñar, ¿no? Lo que está en la norma, lo que nos dice la reforma, lo que nos dice el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, todo lo que nos dicen que debemos enseñar, claro, con las libertades de la cátedra, pero partiendo de esto que es un fundamento, ¿no? ¿Qué es lo que debemos enseñar? Bueno, lo que está establecido en la norma, en el plan oficial, sin duda, pero siempre tomando en cuenta la libertad de cátedra que tiene cada maestro para poder adaptar esos contenidos al contexto propio, ¿no? Y ese es el gran dilema hoy en día. Siguiente tema, ¿cómo debemos enseñar? Eh, y aquí, bueno, pues podríamos debatir mucho en la clase que vamos a tener el jueves, porque obviamente ya les había yo puesto algunos, algunas imágenes que también tenemos aquí en la misma presentación, ¿no? De maestros que se disfrazan, de maestros muy flexibles, de maestros que, bueno, utilizan lo de hoy, ¿no? Emoticones, emojis, stickers, que utilizan memes para evaluar, maestros que toman en cuenta el contexto de seguridad de los niños, en fin, o sea, hay una serie de formas de enseñar que son universales, o sea que no podemos especificar una sola. Por eso, cómo debemos enseñar es parte de lo que se ve en el currículum, ¿no? ¿Qué es lo que debemos evaluar? Otro aspecto importante que tiene
bueno, su propia teoría, ¿no? La evaluación no solamente curricular, porque hay varias evaluaciones, evaluación curricular, que se refiere a qué evaluamos de los contenidos del currículum. Luego está la evaluación de instituciones, ¿no? De propiamente la escuela como edificio, la escuela como instituto administrativo, y la evaluación de aprendizajes, ¿no? Cómo evaluamos cada uno de los contenidos que vemos en clase. Entonces, también es otro tema muy, muy amplio, eh, que bueno, ojalá podamos tener oportunidad de abordarlo. ¿Y cómo debemos evaluar también? Hoy en día hay mucha polémica al respecto. Seguramente habrás escuchado acerca de que a los niños ya no se les puede reprobar. Bueno, esto no viene a ser un decreto, digamos, al aire o un decreto superficial. Lo que pasa es que no se pretende descalificar el trabajo del maestro. No, de ninguna manera. Pero si pensamos que los 2 años de pandemia hubo muchas circunstancias en las que poníamos en desventaja al alumno, pues debido a que tal vez no tenía una suficiencia económica, tal vez no contaba con los dispositivos, tal vez no tenía dinero para poder conectarse y comprar una laptop y comprar un móvil, etcétera. O sea, todo eso repercute en la educación de los jóvenes y niños. Entonces, para evitar ese rezago, para evitar que la gente que tiene la intención de aprender, que hace todo lo posible por ir a la escuela o por eh, saber de sus contenidos, pues no se queda atrás. Pero eso requiere un análisis, eso requiere de conocer a tu alumno, también se requiere de mucha información con respecto a qué está haciendo el alumno, cómo es que se comunica, qué situación tiene en casa, ¿no? Entonces, el hecho de que pasen a los niños, que no los reprueben, pues que tengan una calificación mínima probatoria, viene de esta circunstancia. Pero no olvidemos que nosotros somos los que vamos a evaluar, los maestros. Entonces, tenemos que reportar y saber qué reportar a nuestras autoridades para indicar el nivel que tienen los alumnos. Y así el que le vaya a dar continuidad el próximo maestro, pues te defina si o decida qué hacer con ese alumno, ¿no? Cómo le va a enseñar, en qué momento le va a enseñar. Bueno, hay todo un debate, ¿eh? Cómo debemos evaluar, cuándo debemos evaluar y toda la interrelación entre los componentes del currículum. Esa interrelación debe ser eficaz, debemos de reconocer cuáles son esos elementos y siempre tomarlos en cuenta, ¿no? Para cualquier cosa, para cualquier decisión que tengamos que hacer con respecto a los contenidos, sintamos libertad porque ya tenemos un conocimiento del currículum, ¿no? Esos elementos ya los vimos, de alguna manera aquí está, son los objetivos, los contenidos, los métodos pedagógicos, los criterios de evaluación para cada uno de los niveles, etapas, grados y modalidades del sistema. Así que primero conoce tu sistema. Maestro, si tú te vas a especializar en preescolar, conoce tu sistema, ¿no? Conoce tus contenidos, conoce los fines de aprendizaje, conoce tu sistema de evaluación, conoce tu sistema. Maestro, si te vas a dedicar a bachillerato, ¿qué tipo de bachillerato es? Porque hay muchos, ¿no? Hay centros de estudios técnicos, ¿no? Industriales, hay colegios de bachilleres, hay bachilleratos generales, hay bachilleratos eh, de ciencias agropecuarias, por ejemplo, del mar, o sea, hay infinidad. Entonces, cada sistema tiene su propio objetivo, su propio contenido, su propio método, y eso es a lo que alude precisamente este último punto, ¿no? La interrelación entre los componentes del currículo, ¿sí? Y pues si tú te los aprendes, si tú sabes identificarlos, no vas a tener ninguna dificultad al respecto, no vas a trastabillar, o sea, sí los vas a poder identificar y tomándolos en cuenta podrás hacer las adaptaciones que creas necesarias para tus clases, ¿va? Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente
de algo un poco, este, un poco, pues, diría Ángel Díaz Barriga, un poco incómodo. ¿Por qué? Porque las fases, las etapas en el que se ha desarrollado un nuevo enfoque curricular han tardado un poquito y tardan porque precisamente, ¿no? Muchos de los maestros no entienden por qué o de qué estamos hablando cuando hablamos de currículum, ¿no? Bien, una primera etapa de modernización, de unificación, una primera etapa en la que se consolidan los contenidos, donde se ponen de acuerdo las autoridades en qué se va a establecer, cómo se va a establecer un currículum eh, en todo el sistema educativo, empieza a aparecer apenas en México en 1920. Esto coincide, y nunca lo olvides, con la conformación, con la inauguración, con pues sí, la creación de la Secretaría de Educación Pública, nada más y nada menos, ¿no? ¿Quién creó la Secretaría de Educación Pública? Pues José Vasconcelos en 1921. Así que ahí empieza la historia precisamente del currículum formal, con la misma creación de la SEP, ¿sale? Así que si la SEP se creó en 1921, pues podemos hablar de una primera etapa de desarrollo del currículum a partir de ese momento y durante 30 años, hasta 1950, en donde ya empieza a haber otro tipo de currículum o de concepción del mismo. Ajá. Así que nunca olvides esa fecha. La segunda etapa, bueno, hablamos de décadas, siempre en esto de la teoría curricular, entonces tenemos otra circunstancia en 1960. Podríamos decir que de 1920 a 1950 se están estableciendo los cimientos, apenas se están poniendo de acuerdo, apenas se están organizando este asunto nacional, que no es cualquier cosa, ¿no? Un asunto nacional que llegue a todas partes del territorio mexicano. Bueno, terminando la década de los 50, una etapa de desarrollo económico, eh, también paralelo en la parte política, un desarrollo económico estable, ¿no? Bueno, luego podríamos hablar de eso, pero en estos tiempos se funda el Partido Revolucionario Institucional, cuyo antecedente es el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Entonces, bueno, pues hablamos de que hay cierta estabilidad política, ¿no? Todos están de acuerdo en que este partido gobierne. Pero a partir de los 60, 75, empieza a haber un cambio social, una mentalidad, una revolución ideológica que coincide con el momento del 68. ¿Tú te acuerdas de esta fecha, el 2 de octubre del 68? La matanza de Tlatelolco, ¿sí? 68, no olvides la fecha. En ese tiempo estaba ocurriendo un fenómeno social en los adolescentes. Llega el rock and roll, empiezan a llegar estas influencias musicales, influencias ideológicas a través de libros. La Revolución Rusa ha terminado allá del otro lado del mundo, en Oriente, y este pensamiento comunista llega a nuestro país. Nosotros no estamos exentos, no vivimos en Júpiter, ¿no? No estamos exentos en el planeta de la influencia de lo que pasa en otro país. A lo mejor tarde un poquito en llegar, pero eso no significa que no estemos exentos. Así que esto ocurre en los años 60 y México empieza a ser un poco represivo en su gobierno. Y esto también repercute en el currículum, ¿no? ¿Qué hacen los jóvenes del 68? Exigir, pedir algunos derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener mejores condiciones educativas, como pueden ser becas, como puede ser acceso a la educación, como puede ser algún descuento, como en este caso tener una credencial de estudiante y eh, poder obtener un descuento, ¿no? Etcétera. Cosas que hoy día pues son cotidianas, ¿no? Vamos y pedimos una beca, nos la dan ya, listo. Pero en ese tiempo no ocurría. Así que por eso es que hay un cambio aquí en esta década, influida por todo lo que está pasando en el mundo, en lo social, en lo político, en lo ideológico. Podríamos hablar de más ejemplos, pero pues ahí te las dejo, ¿no? Esta segunda etapa de desarrollo del currículum
en los 60 precisamente empieza a haber eh, en la escuela propiamente una inquietud por introducir los cambios tecnológicos en la escuela. O sea que aquí se funda justamente la telesecundaria, el telebachillerato y muchos de los bachilleratos que ya mencioné, ¿no? Bachilleratos tecnológicos, agropecuarios, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. No olvides tampoco que la televisión, que es un medio masivo de comunicación, también tiene su auge en los 60. Y hubo un mexicano, un ingeniero, González Camarena, que crea, precisamente, inventa la televisión a color, nada más y nada menos, un mexicano. Pasamos a la tercera etapa de desarrollo del currículum, del 75 al 90. ¿Y por qué? Bueno, dice Díaz Barriga que es un tema incómodo, en el aspecto de que estamos tan metidos en lo que está pasando en términos sociales, políticos, económicos, que olvidamos el currículum. Olvidamos que la escuela también tiene que estar a la par de esos cambios que están ocurriendo fuera de la escuela, fuera de sus paredes. Entonces, por eso hace esta crítica, menciona esto Díaz Barriga y dice, me parece que muchos cambios pasan eh, en todos los aspectos de la sociedad, pero en la escuela no ocurren esos cambios, ¿no? Entonces sí vemos que hay transformaciones por fuera de la escuela, pero que muy pocas veces llegan a transformar de verdad el trabajo curricular, el trabajo de acoplar esos objetivos, contenidos, sistemas de evaluación a la escuela. Así que llegamos a la década de los 70s y 90s. Entre estas décadas del 75 a 1990, pues ocurren otras cosas también, ¿no? Ocurre un periodo de globalización, ¿no? A partir de los años 80. Por supuesto, una de las revoluciones más importantes de ese tiempo fue la revolución digital. Eh, la conquista del espacio en 1969, ¿no? Cuando llega, o supuestamente, llega esa primera nave humana a la Luna, aterriza en la Luna, fue un momento histórico en 1969. Neil Armstrong, ¿no? El astronauta que baja y dice, este es un gran paso para la humanidad, es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad. Este, ¿Qué ocurre? A partir de ese momento ya empiezan a lanzar satélites al espacio cuya función va a ser principalmente tener una mejor comunicación. Estos satélites, su función es expandir la forma de comunicación de manera digital, ¿no? Así que son como unas antenas, pues, que replican la señal a diferentes puntos del mundo. Eso es lo que hace un satélite. Entonces, ya en los 70s, teniendo allá arriba en el espacio diferentes satélites y empezando a tener aquí en el planeta una revolución digital, surge el Internet, ¿no? Surgen las computadoras, pues obviamente va a venir una nueva revolución. A la escuela llegó muy tarde, ¿no? En los 90s apenas empezaba a hablar de centros de cómputo, cuando que en Estados Unidos desde los 60s ya estaban estos centros de cómputo en las escuelas. Entonces, bueno, en México tenemos siempre un ligero atraso, ¿no? Bueno, y la cuarta etapa de 1990, y si pensamos que hay, eh, que hay más o menos entre 20, 30 años entre una etapa y otra, pues ya la pasamos, ¿no? O sea que ya del 90 a la actualidad ya se cumplió ese tiempo. Ya podríamos hablar que a partir del 2010, ¿no? Concluye esa cuarta etapa. ¿Por qué 2010? Porque justamente el enfoque en educación que empieza a predominar es las competencias. O sea que en 2010 se cierra un ciclo de pensamiento del currículum y empieza a haber otro, uno nuevo, uno que permita diferentes tendencias de acuerdo con las circunstancias actuales, políticas, sociales, económicas, tecnológicas, culturales, etcétera. Y hoy día estamos hablando ya de una quinta etapa, o sea que no podemos pensar igual el currículum de 1920
a 100 años después, que estamos en 2022. Eso no tiene que ocurrir. Así que presentar estas etapas de esta manera te ayuda a visualizar, pues, por qué los contenidos tienen que actualizarse, por qué los contenidos tienen que estar acordes al momento histórico, por qué los contenidos no son estáticos, son propuestas, son directrices, pero no deben estar estáticos, deben estar siempre dinámicos y acordes con el tiempo, ¿no? Entonces hablamos de la cuarta etapa de 1990 a la actualidad, 2010. Yo diría, no está escrito en este texto, yo lo retomé de un libro, no está escrito en este texto, por eso le puse a la actualidad, pero sin duda ya estamos en una quinta etapa, que es la que habla Ángel Díaz Barriga. Por cierto, esta va a ser la tarea que vamos a proponer, se entregue de forma digital. Tu primer tarea que vas a subir a plataforma será ver una conferencia de Ángel Díaz Barriga, este gran escritor, investigador, maestro de la UNAM, que, bueno, está vivo, lo puedes ver, es contemporáneo a nuestros tiempos y que hace un discurso con respecto a la nueva escuela mexicana. Esa va a ser tu primer tarea de la unidad 1. Bueno, nos quedamos aquí. Ya luego en clase vamos a revisar esta diapositiva que dice clasificaciones de las teorías del currículum para que podamos ver si en efecto estas teorías siguen vigentes o de alguna manera siguen vigentes o no, ya trascendieron en el tiempo. Bien, pues espero que esta breve explicación te ayude a comprender las finalidades de esta unidad, que es que obtengas una imagen, obtengas una idea del origen del currículum. Muchas gracias. Te veo pronto. Te veo el jueves. Hasta pronto.